Bueno, acá les muestro, fíjense, acá tenemos un reductor de engranajes cónicos. Un reductor de engranajes cónicos. Ahí está la carcasa, lo que hablábamos. Acá se va a ver bien el conducto donde se rellena el aceite, que es esta parte. Esa es una brida de cierre. Ese es el árbol de entrada. El árbol de salida está a 90 grados. Ese es donde rellenamos de aceite. Seguramente este es un nivel tipo el del auto, que me está indicando el nivel de aceite. La justa, la tapa, cerramos, ajustamos, le colocamos el gancho el cáncamo se llama. Tiene una chavetita muy chica el árbol. Y fíjense cómo trabaja el sistema. Son todos engranajes reductores planetarios. Bueno, en este caso no, este no es un reductor planetario, este es un tren de engranaje ordinario. Bueno, vamos a lo nuestro. Después de haber visto cine, vamos a lo nuestro. El método anterior era un método tabular, un método sencillo, pero también se puede determinar la relación de velocidades aplicando lo que se conoce la fórmula de Willis. Y la fórmula de Willis es lo que ustedes conocen de mecánica racional, en el cual tenemos velocidades absolutas respecto al punto O y velocidades relativas. Dijimos que un tren se diferenciaba del otro porque en uno de ellos teníamos velocidad relativa. ¿Sí? Lo que hay que plantear es la velocidad absoluta igual a la velocidad relativa más la velocidad relativa, que es lo que nosotros hemos planteado cuando estudiamos velocidades en el tema de mecánica vectorial. ¿Sí? La fórmula de Willis es plantear eso y de esa manera obtener las relaciones de transmisión. ¿Sí? Calculamos la relación de transmisión entre velocidades relativas de 1 respecto de 3, en este caso es el 1 es el motriz, el 3 es el árbol de salida, ¿sí? Y bueno, podemos calcular y podemos obtener relaciones de transmisión en forma de velocidades angulares o revoluciones por minuto. El sistema o la fórmula de Willis es el cálculo analítico que hemos hecho cuando vimos mecánica vectorial y cuando analizamos velocidades. ¿Sí? Así que eso ustedes lo saben, pero que esté bien. Este es el caso de un tren epicicloidal compuesto. ¿Por qué era compuesto? Porque cada árbol tiene más de una rueda, o sea, tiene como mínimo 2 ruedas. ¿Sí? En este caso, fíjense, este es el brazo correspondiente. Está hecho todo el análisis aplicando método tabular. ¿Sí? Analícenlo después. Y está calculada la relación de velocidades, la relación de transmisión entre la velocidad de entrada y la velocidad de salida. Este es un tren, bueno, acá estamos hablando de trenes epicicloidales. Y hay una clasificación, una derivación que son los trenes epi y posicloidales, en los cuales se le agrega al sistema que habíamos visto anteriormente, al sistema epicicloidal, se le agrega una corona de dentado interior, engranando con los satélites. A esa configuración
se la conoce como epi-hipocicloidal. ¿Sí? Es más, el nombre es más complicado el nombre que plantear el sistema. ¿Sí? La diferencia con los epicicloidales que no tienen esta corona de estado interno. En los epihipocicloidales se coloca esta corona de estado interno. Está hecha aplicando el método tabular y está calculada la relación de transmisión correspondiente. Analícenlo todo después y en las consultas lo vamos a analizar. Pero en lo que vimos recién no tenía engranaje interior la corona. ¿No tenía qué? Un engranaje interior. O sea, no tenía bien. En los casos estos. Claro. Sí, exactamente. Sí, habíamos analizado acá el epihipocicloidal. Sí, tiene razón. O sea, que vimos en el video. Sí, es verdad, ya lo habíamos analizado. Sí, tiene razón. Vale la aclaración. Bueno, dentro de los sistemas de engranaje o de configuraciones, el más común, ¿sí? Y aunque ustedes no lo sepan, o por lo menos creo que no lo sabían, está el diferencial del automóvil. El diferencial del automóvil es el elemento, tenemos el motor, tenemos el embrague, tenemos la caja, tenemos todo lo que es la junta cardánica, la cruceta, otra cruceta, y acá tenemos el diferencial, que es el que me transmite el movimiento a cada una de las ruedas. Acá les he puesto otra figura en la cual tenemos la misma configuración: motor, embrague, caja, junta cardánica, las crucetas correspondientes. ¿Se acuerdan lo que es la junta cardánica? El diferencial, y a través de los paneles transmitimos el movimiento de las ruedas. Cuando hay una tracción delantera, tenemos el motor, el embrague, la caja, y acá en este caso aparecen las juntas homocinéticas. Eso lo aclaramos cuando vimos acoplamiento. ¿Se acuerdan que la junta homocinética se utilizaba para la tracción delantera, la junta cardánica para cuando era tracción trasera? Y acá tenemos una 4x4, ¿sí? En el cual tengo juntas homocinéticas en cada una de las ruedas. O puedo tener juntas homocinéticas para la rueda delantera y puedo tener diferencial para las ruedas traseras, de tal manera de que todas las ruedas sean motrices. ¿Para qué me sirve el diferencial? Que acá está apuntado colocado. El tema es que cuando nosotros vamos en línea recta, las dos ruedas están girando a la misma velocidad. Pero ¿qué pasa si tomo una curva? ¿Qué pasa? Las velocidades van a tener que ser distintas. Si fuera así, porque ¿cuál es la que va a tener que girar más rápidamente? La de afuera, para alcanzar a la esta, porque tiene menor radio de curvatura. Entonces, el diferencial cumple ese objetivo, ¿sí? Compensar el movimiento de una rueda respecto de la otra. Hay un diferencial montado allá antes de entrar al buffet, planta baja, enseguida en el intervalo, mientras van camino al buffet, ¿sí? Ahí nos va a acompañar el ingeniero García y los va a detener, para que no se asusten, 5 minutitos para ver cómo funciona el diferencial, ¿sí? Porque el diferencial que está montado ahí al lado del motor, también de combustión interna, anda bien. Entonces ahí en el trayecto, y como van a ir motivados a tomar el café, ¿sí? Ahí los paran 5 minutitos y ven cómo trabaja el diferencial. No obstante, está analizado para el diferencial, fíjense, este es el esquema. Nosotros siempre les pedimos, cuando hablamos de diferencial, les pedimos que hagan el esquema correspondiente al diferencial. Lo que hay que hacer es esto. ¿Sí? Este es el movimiento que viene, que viene desde el árbol, desde el motor. O sea, acá estaría las juntas cardánicas, estaría la caja para arriba, ¿sí? Y se transmite movimiento a esta corona que provoca, fíjense, acá está, en realidad lo que ustedes tienen que dibujar es esto, pero para que lo vean, tenemos esto. Estos, los paleros, son los que van a las ruedas, ¿sí? Que están vinculados
a los planetas, que son estos dos engranajes cónicos que tenemos vinculados a cada uno de los palillos. Y engranando con los planetas tenemos los satélites correspondientes, que son estos dos. A su vez, todo este conjunto está vinculado a esta corona que se mueve por acción de ese piñón de ataque, que se llama, que ahí está puesto como piñón de ataque. Ese es el conjunto diferencial. No pretendo dibujar eso cuando nosotros les pedimos diferencial, sino lo que hay que dibujar es esto. Básicamente este es el esquema que había que hacer para el diferencial. Hay otros esquemas un poquito más simples, ¿sí? Yo no los he colocado para no complicarles porque pareciera que fueran distintos, pero en definitiva es exactamente lo mismo porque saca algún elemento, ¿sí? Si necesitan, cuando estén estudiando y entender, les mando los otros más simples, pero básicamente todos están dentro de este sistema, que en definitiva es esta cuestión. No pretendan dibujarlo en perspectiva, jamás le va a salir, ¿sí? Hay que dibujarlo como está acá. Bueno, y se ha hecho el análisis correspondiente aplicando el método tabular y sale que una de las ruedas, ¿sí?, gira el doble de velocidad que la C, ¿sí? La rueda externa gira el doble de velocidad, o sea, se demuestra que la rueda externa, que tiene que recorrer mayor radio de giro, gira el doble de velocidad que la G para igualar, porque si girara a la misma velocidad, una de las ruedas externas patinaría para alcanzarla. Entonces, por efecto del diferencial, la rueda externa gira el doble de velocidad. Está hecho el análisis a través del método tabular. Es muy sencillo aplicar el método tabular. Analícenlo y si hay dudas, lo charlamos. Y acá les he puesto algunas imágenes diferenciales y van a ver este video en donde explica, sí, en línea recta, ¿no? Sí. No sé, una curva, la relación de transmisión. sí. ¿Cuál sería la más común? Y no, la relación de transmisión, ahí tenés la misma velocidad entre las dos. No, entre el eje y... Las dos van a tener la misma velocidad. Las dos ruedas. Ahora, análisis. Después vamos a girar la misma velocidad, por lo tanto, ¿cuál va a ser la relación de transmisión? Ah, no, está subtitulado. Está explicando el principio básico del diferencial. ¿Ah? ¿Querés que empiece de vuelta? Bueno, ahí está recto, por lo cual las dos ruedas girarían a la misma velocidad. Pero ¿qué pasa si freno una de las ruedas? Porque justamente está girando. La otra se detiene también, con ese sistema. Ahora va a girar, frena una de las ruedas y la otra
va agregando vástagos. Fíjense que se bloquea una rueda y tira la otra. ¿Se vio? ¿Se entendió? Bueno, no se pongan a conversar. Bueno, vamos con esto a ponerle el moño a esto. Entonces, el reductor de velocidad se lanzó grupos independientes con el fin de disminuir la velocidad angular del árbol conducido y aumentar el torque. Dijimos recién que justamente la etapa de salida era una etapa más gruesa del expresor del engranaje, con dientes más grandes, porque aumentábamos el torque y podíamos transmitir mayor torque. A eso es lo que se conoce como sistema reductor. El esquema básico sería, por ejemplo, en este caso, vinculo el motor, ¿sí? Y necesito mover este compresor a través de un reductor de velocidad. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque los compresores generalmente tienen velocidades más bajas. Acá si tenemos un motor de 4 polos, o sea, de 2 pares de polos, tendríamos 1500 revoluciones por minuto, en definitiva 1450. El compresor sería mucha velocidad, por lo tanto tengo que colocar un reductor de velocidad de tal manera de disminuir. Más o menos están tirando entre 300 y 400 vueltas por minuto. Esto es lo que van a tener que dibujar en el examen. No se asusten, no, esto no es lo que tienen que dibujar en el examen. Acá hay un reductor muy básico, hay un par de ruedas dentadas cilíndricas. ¿Cuáles son las ruedas dentadas cilíndricas en este caso? A ver si interpretamos dibujo. Árbol de entrada, ¿cuál es? El árbol de entrada podría ser este. ¿Sí? Y al árbol de entrada tengo vinculado ¿qué? Una rueda dentada correspondiente. ¿Qué pasó que te estás riendo? ¿Qué es lo que viste del cómico? Puede ser que tenga algo gracioso, entonces de paso nos reímos todos. ¿Cuál es el árbol de salida? ¿Sí? La rueda dentada correspondiente es el contacto, las dos ruedas está dado acá en el engranaje. ¿Sí? Fíjense que este es un reductor de velocidad. Se utiliza para relaciones de engranes pequeñas de 1 hasta 10. En caso de necesitar relaciones de engranes mayores, generalmente de 10 hasta 60, se usan reductores de varias etapas. Y acá no les puse directamente el esquema, sino que les he puesto un cuadro en el cual fíjense que están especificados distintos tipos de reductores. El cilíndrico de una etapa, acá tenemos una sola etapa, esta es la parte de entrada, esta es la parte de salida, un cilíndrico de 2 etapas, un cilíndrico de 2 etapas concurrentes, en el cual la salida es la misma que la entrada, está el mismo botado. Hay distintas configuraciones. El cónico que vimos acá, el cónico de una etapa, el cónico que vimos en el video. ¿Este qué es? Tornillo sin fin, rueda helicoidal. Este,
también tornillo sin filo helicoidal, ¿sí? Fíjense que fundamentalmente acá tenemos engranaje helicoidal, ¿sí? Por lo general siempre es conveniente que los reductores sean con engranaje helicoidal, porque ya les habrán dicho que el grado de recubrimiento es mayor. ¿Qué es lo que era el grado de recubrimiento? ¿Qué era el grado de recubrimiento o relación de contacto? Pregunta de examen. ¿Ah? Bien, muy bien, muy bien. Ya estamos, estás listo para rendir, ¿sí? Estás listo para rendir. Muy bien. Es la cantidad promedio de dientes que están haciendo contacto simultáneamente, ¿sí? Y lógicamente eso facilita la transmisión de torque. Nosotros lo que necesitamos es transmitir torque. Acá les he puesto, a ver, en esta figura, ¿sí? Árbol de entrada, ¿qué tipo de engranajes tenemos? Así empezamos a interpretar esquemas. ¿Qué tipo de engranajes están haciendo contacto? Cónicos. Este, por ejemplo, pues establecemos que este es el árbol de entrada. Acá tiene un engranaje cónico que está engranando. Lamentablemente no le han hecho el corte con este otro engranaje cónico que tenemos acá y que está. A su vez, fíjense, todo está montado, los árboles, rodamientos. ¿Qué tipo son estos rodamientos? ¿Ah? No escucho nada. De contacto ocular. Rodamientos de contacto ocular. Fundamentalmente porque necesitamos instalarlo de a pares para que compense la fuerza axial que se genera. Todas estas cuestiones son las que nosotros evaluamos en los exámenes. Hay que empezar a interpretar. ¿Este qué es? ¿Qué tipo de reductor? No escucho. Fuerte. Tornillo sin fin. Tornillo sin fin. ¿Sí? Fíjense en el tamaño también. Estos son los epicicloidales. ¿Sí? En este caso hipocicloidales porque tiene una rueda de estado interior. Distintas configuraciones. Esto es lo que hay que aprender a interpretar. Ustedes van a ser ingenieros. Lo que aparece en los planos son estas cuestiones. Entonces hay que aprender, ingeniero, ¿qué le parece? Hay que cambiamos el engranaje. Hay que fijarse cómo está esquematizado el engranaje cónico. Esas son las cuestiones que tienen que hacer hincapié cuando estén estudiando. Bueno, esto es importante. Al seleccionar un reductor, ustedes no lo van a calcular el reductor, por eso no hemos visto absolutamente nada de cálculo, ¿sí? Yo me tuve que comer 2 meses de cálculo para el reductor, ¿sí? Metodologías de cálculo, distintos sistemas, distintas metodologías para calcular los engranajes que van a formar. A ustedes no les hace falta, porque ustedes son clientes, ustedes son usuarios de ese reductor, pero sí necesitan. Al seleccionar el reductor es necesario analizar el rendimiento, las dimensiones exteriores, ¿sí? Por el espacio que dispone, el peso, el costo de fabricación y la posición de los ejes. Fundamentalmente, yo diría que aquí hay que analizar este rendimiento, las dimensiones y la posición de los ejes. Básicamente esos son los 3 elementos que tengo que tener en cuenta cuando selecciono un reductor. ¿Y por qué? Porque fíjense, acá les he puesto una comparativa entre los distintos tipos de reductores. Hemos visto que hay reductores con engranajes rectos o cilíndricos, reductores con cónicos, reductores tornillos sin filo helicoidal y reductores con epicicloidales o epipocicloidales. Fíjense, el 1
En el más grande, el de mayor tamaño, está hecho con reductor por tornillos sin fin con rueda de helicoidal. Generalmente son los de mayor tamaño. Mientras que el más chico, el de menor tamaño, es el reductor planetario. Hay que analizar, bueno, desde ese punto de vista siempre me conviene un reductor planetario, mucho menor espacio que ocupa. ¿Sí? Si lo tengo que montar, acuérdense que ustedes van a tener un espacio, van a tener un recinto donde montar. ¿Sí? Si no me cabe, ¿a qué voy a comprar un reductor entonces necesito? Pero también tengo que tener en cuenta, no solamente esta cuestión de los tamaños, sino que también tengo que tener en cuenta la posición de los ejes. ¿Sí? Muchas veces, ¿sí?, define también la posición de los ejes. Si después tengo que sacar en forma paralela, o si tienen que salir con, ¿sí?, con un ángulo terminal. Entonces, esta es una comparativa, es una cuestión, como digo siempre, esto es lo que te dice la buena técnica. Ustedes sabrán, en el momento que estén, en la situación que estén, ¿sí?, qué es lo que más conviene, cuál es de todos estos parámetros que tenemos que analizar, cuál es el relevante. En función de eso habrá que tomar la mejor decisión. Bueno, y eso lo va dando justamente la experiencia. La primera, capaz que se entierren a atacar. ¿No han visto la propaganda esa del tipo que trae al futbolista, ¿sí?, como una gran estrella y un maleta, el vago, ¿sí?, y lo traga al mundo, le cae el mundo? Seguramente la primera situación les va a pasar eso, ¿sí?, pero no se apiladen, ¿sí? Bueno, en la experiencia, en las distintas situaciones de trabajo, en las distintas, les va a ir aprendiendo y les va a ir enseñando a tomar criterios sobre eso. No obstante, es importante que lo vayan tomando desde ahora, que vayan analizando distintas situaciones. Una de las cuestiones que encontramos es que no analizan, ¿sí? No analizan porque les preguntamos cosas que nosotros hemos planteado, que hemos dicho, ojo con esto, que no lo analizan. Traten de charlarlo con el compañero. Che, mirá, acá qué pasó. Traten de ir generando el criterio técnico básico. Y eso es lo que valoramos, eso es lo que evaluamos, ¿sí? Por más que me pongan la fórmula de la longitud de la cadena por pasos que se la acuerden de memoria, si no saben para qué esto sirve, ¿sí?, no lo vamos a probar. Necesitamos criterio, necesitamos formar criterio técnico. Y esa es la idea, porque eso es lo que les va a quedar. Y eso es lo que les va a servir en el campo de batalla. La fórmula, me voy al libro, la busco y listo, ¿sí? Pero en el campo de batalla, todas estas cuestiones de definir si pongo un reductor epicicloidal o un reductor tornillo sin filo helicoidal, eso sí me define una situación y me define fundamentalmente la permanencia en el laburo. ¿Soy claro lo que digo? Sí. Bueno, acá hay una cuestión también muy básica que les he puesto, que generalmente los armazones no necesitan ser de acero, de un acero aliado ni un acero inoxidable, la carcasa del reductor. La mayoría de las veces las carcasas son de fundición, ¿sí? Son de fundición, ¿sí? Y lógicamente la fundición, ustedes saben que la característica es que es frágil. Por lo tanto, en las partes donde va apoyado los árboles, en las partes donde yo necesito montar el rodamiento, indudablemente que le voy a tener que colocar algunos nervios, algunas planchuelas de acero para poder darle resistencia a esa parte, y de tal manera que eso es lo que está explicitado acá. En todas las partes donde yo monto los elementos tengo que colocar planchuelas de refuerzo para poder montar y que, ¿sí?, que tenga una vida útil apreciable. ¿Está bien? Bueno, lo que dice acá es que también tengo que colocarlo. Se utilizan cojinetes de contacto deslizante o cojinetes por rodadura, los rodamientos, ¿sí? Como decía recién ahí, ¿qué tipo de rodamiento tenía montado? Bueno, podemos que la mayoría de las veces, estamos hablando de reductores importantes, tenemos cojinetes por rodadura. Y acuérdense, les deben haber explicado en su momento, que tenemos, por ejemplo, acá, habla de la disposición ajustada, creo que en el de adelante, o más adelante, acá habla de la disposición fijo libre. ¿Eso qué es? Seguramente se lo han contado, pero repasemos de qué se trata.
La disposición fijo libre es colocar uno de los rodamientos de uno de los costados. Acuérdense que el árbol necesita apoyarse en dos lados. Uno de los costados es colocarle el rodamiento tipo empotramiento, una posición que se llama posición fija, ¿sí? De tal manera, fíjense que está ajustado de ambos lados. Y en la otra, libre, porque necesitamos, por una cuestión, esto adquiere cierto calor, a pesar de que está lubricado, hay situación de calor, ¿sí? Porque hay un contacto de rodadura. Por lo tanto, seguramente puede haber alguna dilatación. Fíjense este rodamiento. Este rodamiento está ajustado de un extremo, está bloqueado de un extremo, pero tiene todo este campo para poder moverse. Eso es lo que se llama la disposición libre. Permite, lógicamente, acá está exagerado, no se deja tanto, tampoco la dilatación, se me tira el árbol así, ¿sí? Se me tira, se puede provocar una pequeña dilatación que permite que es absorbida por esta disposición. Eso es lo que se conoce como la disposición fijo libre. Y decíamos recién de la posición ajustada, en la cual la disposición ajustada, acá no, acá directamente coloco los dos rodamientos de ambos costados perfectamente ajustados, ¿sí? Porque establezco de que la dilatación es mínima y que no me va a hacer falta compensar esa dilatación. Y hay una tercera disposición que se conoce como la flotante, que es un mix entre las dos anteriores, ¿sí? Una disposición que se utiliza para cuando hablamos de bajas potencias, cuando hablamos de equipos. La disposición flotante, si alguno desarmó una licuadora, si alguno desarmó alguno de estos electrodomésticos básicos que tiene la vieja en la casa, ¿sí? Para hacernos la comida, van a ver que tiene los rodamientos. Tiene una disposición flotante que es un mix, permite dilatación y a su vez está ajustado. Es un mix entre los dos sistemas industriales son estos: la disposición ajustada y lo que se conoce como la disposición fijo libre. De hecho, sea de paso, ya que hablamos de la vieja, acuérdense que el domingo es el Día de la Madre, ¿sí? Ir pensando en el regalo. Bueno, ¿qué pasó? Yo no hice marketing, yo no hice ninguna marketing, ¿sí? No voy recordando nada más el Día de la Vieja. Bueno, vamos con esto. Hay sistemas, ¿sí? Acá hablamos del reductor, pero para bajas potencias, para potencias pequeñas, directamente tenemos los motorreductores, en los cuales directamente viene acoplado el reductor al motor eléctrico. Son sistemas muy pequeños, de pocas etapas, ¿sí? Y que me sirven en una disposición muy simple. Directamente es mucho más económico este sistema, pero los puedo utilizar, ¿sí? Generalmente no son a nivel industrial, sino que son para transmitir pequeños torques, ¿sí? Es el motor reductor. No hace falta hacer más comentarios porque el principio de funcionamiento del reductor es el mismo. Y bueno, y el motor eléctrico, eso ustedes seguramente en electrotecnia ya lo han visto y lo saben perfectamente. ¿Qué lo hace que transmite ¿Qué lo hace transmitir poco torque? Porque son muy pequeños los engranajes, ¿sí? Hablamos del tamaño del engranaje, te define un poco el tamaño del diente y te define un poco la transmisión de torque que vamos a tener, ¿sí? Entonces el conjunto son pequeños conjuntos y bueno, lógicamente el pequeño torque que transmitimos. Bueno, y finalmente, como dije, necesitamos lubricar. Hay contacto metal contra metal en las distintas etapas. Y acá les he puesto algunas disposiciones para lubricar el sistema. En los grandes reductores se utiliza esta rueda, un piñón para lubricación. Es una pequeña rueda que tiene unos dientes tipo balde, no balde, pero sí que van recogiendo, van pasando. Acá tenemos que tener siempre un cierto nivel de aceite. Las características de este aceite son las características del aceite, de un aceite que
no tenga aditivos, fundamentalmente porque cuando tiene aditivos, generalmente esos aditivos forman lodos, ¿sí? Y hay que hacer una limpieza mucho más periódica que si no tiene aditivos, ¿sí? No obstante, dentro del plan de mantenimiento anual o programado, que les va a tocar hacer a ustedes, por el perfil que tienen ustedes como ingenieros, hay que colocar el reemplazo del aceite que es el reductor de granaje. Bueno, es un piñón que gira conjuntamente con todo el sistema, que recoge, ¿sí?, aceite entre sus dientes y que me va lubricando las distintas etapas, ¿sí? Hace contacto con este y este a su vez transmite a esta rueda y transmite a esta otra rueda, ¿sí? Esa es la lubricación que se llama por inmersión, ¿sí? El lubricante está sumergido dentro de la... el lubricante, el engranaje o esta rueda, el piñón este está sumergido dentro del aceite y va recogiendo y va transmitiendo las distintas etapas del aceite. Está puesto, bueno, la vista de frente y de costado. Y hay algunos otros sistemas, que es la lubricación por chorro, que esta es mucho más localizada. Indudablemente que cuando yo sé que hay contacto metal, y aparte fundamentalmente acuérdense que el lubricante no solamente sirve para lubricar, como la palabra lo dice, sino que también sirve para disipar calor, como refrigerante, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo sistemas en los cuales la generación de calor y lógicamente el contacto entre diente y diente es importante, siempre me conviene la lubricación por chorro, de tal manera que es una lubricación perfectamente localizada, que está haciendo contacto sobre cada una de las etapas. Es un sistema más eficiente. Tengo que tener cuidado porque generalmente estos inyectores, si la calidad del aceite no es la adecuada y no es buena, se suelen tapar, ¿sí? Entonces por ahí yo pienso que me estoy lubricando y el inyector está tapado, ¿sí?, con alguna impureza. Entonces tengo que hacer un mantenimiento quizás, o una verificación, no un mantenimiento, una verificación de cada uno de los inyectores, a ver si están mandando el aceite a la zona donde yo necesito, ¿sí? Desde el punto de vista de la lubricación es mucho más eficiente, ¿sí?, que en el caso anterior, el de la inmersión, de acuerdo a las características, de acuerdo a la velocidad, de acuerdo a cómo es la forma de los dientes de ese piñón, es el aceite que recoge y que va transmitiendo las distintas etapas. La más eficiente de este sistema, pero tengo que hacer una verificación si estamos los lubricantes. Como la garganta no me da más, básicamente la bibliografía acá en Chile tiene muy pocas cosas, ¿sí? Y fíjense que aparece en otros libros, fundamentalmente Nieman en mi época y en la época del ingeniero García era la Biblia del elemento de máquinas, ¿sí? Sigue siendo un libro muy interesante, quizás está un poco viejo, hablando de obsoleto en lo que son materiales, pero los conceptos o principios básicos siguen teniendo vigencia, por lo tanto es un libro de consulta importante. Y este otro, el Duthier, que también es un pequeño libro, también de cierta antigüedad, ¿sí?, pero son libros muy prácticos, ¿sí?, que venían de gente. En esa época existían dos editoriales, una americana y una rusa, que traían cosas muy prácticas y por lo tanto hoy siguen teniendo vigencia a pesar de que son libros de décadas del 80, décadas del 70. Básicamente, los nuevos, Chile por ejemplo no tiene nada de reductor, pero lo hemos puesto porque tiene algunas cositas y algunas denominaciones. Bien, hacemos un descansito, chicos. Gracias por su atención.